Es la noche del 14 de abril de 1912. El aire es helado, pero no insoportable. El océano está completamente en calma, demasiado en calma. El agua parece un espejo de vidrio oscuro bajo un cielo lleno de estrellas. Estás a bordo del barco más lujoso jamás construido, el RMS Titanic. 4 enormes chimeneas que se alzan hacia el cielo, salones deslumbrantes, iluminados con lámparas eléctricas. Una orquesta toca melodías elegantes en primera clase. Se escuchan risas, conversaciones animadas. Hay una confianza absoluta en el aire. Te han dicho que es insumergible, un barco que ni Dios podría hundir. Y entonces, a las 11:40 de la noche, sientes algo. No es una explosión, no es un choque violento, es mucho más sutil, una vibración leve bajo tus pies, un temblor largo y sordo, como si el gigantesco casco de acero estuviera rozando algo sólido en la oscuridad. Algunos pasajeros apenas lo notan, otros sienten una pequeña sacudida, intercambian miradas curiosas y vuelven a sus conversaciones. Pero lo que acaba de ocurrir es irreversible. El Titanic ha rozado un iceberg, y en ese preciso instante, sin que nadie lo sepa todavía, tu supervivencia ya depende de 3 factores clave: tu clase social, tu ubicación exacta en el barco y las decisiones que tomes en los próximos 90 minutos. La pregunta que resuena a través de la historia es: ¿habrías sobrevivido? El Titanic transportaba a más de 2.200 personas, entre pasajeros y tripulación, pero no todos vivían la misma experiencia a bordo. En primera clase, el lujo era extremo: escaleras de mármol, comedores elegantes, cabinas privadas con calefacción y baño propio. En segunda clase, la comodidad era más que respetable. Allí viajaban maestros, comerciantes, profesionales, de clase media. Y en tercera clase, inmigrantes, familias enteras, personas que habían invertido todos sus ahorros en un billete hacia una nueva vida en América. Ahora, escucha este dato con atención, porque es escalofriante. Más del 60% de los pasajeros de primera clase sobrevivió. En cambio, solo alrededor del 25% de la tercera clase lo logró, antes incluso de hablar de decisiones personales, de valentía o de instinto. Tu destino ya estaba parcialmente determinado por el billete que tenías en el bolsillo. Cuando el barco golpea el iceberg, no hay pánico inmediato, no suenan alarmas, no hay gritos masivos. El Titanic fue diseñado para parecer invencible, y esa ilusión se mantiene durante un tiempo crucial. Si estás en primera clase, puede que apenas notes la colisión. Tal vez un camarero te asegure con una sonrisa que todo está bajo control, que no hay nada de qué preocuparse. Pero si estás en tercera clase, en los niveles inferiores del barco, es posible que ni siquiera te informen de inmediato. Y aquí comienza la primera diferencia crítica: la información. Los pasajeros de primera clase recibieron advertencias más tempranas. A los de tercera clase se les tardó más en comunicar que el barco no solo tenía un problema, sino que estaba realmente condenado. En situaciones extremas, el tiempo no es dinero, es vida. Mientras arriba reina una calma tensa, abajo se libra una batalla silenciosa contra el océano. Cada minuto que pasa, 5 de los compartimentos estancos del barco comienzan a llenarse de agua helada del Atlántico. Los ingenieros lo saben. El diseñador del barco, Thomas Andrews, está a bordo y hace un cálculo rápido y fatal. El Titanic solo podía flotar con un máximo de 4 compartimentos inundados. 5 significaba una muerte lenta, pero segura, y ya eran 5. Matemáticamente, el barco estaba sentenciado, pero en la cubierta, la mayoría de la gente no lo sabe. La orquesta sigue tocando, y aquí entra el segundo enemigo invisible de esa noche: la negación. Muchos pasajeros simplemente no podían creer que algo tan grande, tan moderno, tan insumergible pudiera hundirse. Pensaban que era una avería menor, algo incómodo, pero no mortal. Imagínate la situación: un tripulante te pide que subas a cubierta y te pongas un chaleco salvavidas.
¿Lo harías inmediatamente, abandonando el calor de tu camarote por el frío cortante del exterior? ¿O esperarías, pensando que es una precaución exagerada? Esa duda, esa vacilación, pudo costar cientos de vidas. Ahora, hablemos del verdadero asesino de esa noche. El frío. El agua del Atlántico esa noche estaba a -2 grados Celsius, congelante. Si caías al agua, no morirías ahogado de inmediato, morirías por hipotermia. En menos de 15 minutos, tus músculos dejarían de responder. Tu respiración se volvería incontrolable y superficial. Tu cuerpo, simplemente, empezaría a apagarse. La gran mayoría de las víctimas del Titanic no murió dentro del barco. Murió flotando en la oscuridad, escuchando los gritos de otros, hasta que solo quedó el silencio. Y aquí llegamos al problema más brutal de todos. Había solo 20 botes salvavidas. La capacidad total de esos botes era para aproximadamente 1.178 personas. Pero a bordo había más de 2.200. La matemática es cruel y simple, incluso si actuabas rápido, incluso si tomabas las decisiones correctas. Simplemente no había espacio suficiente para todos. Entonces entra el tercer factor que decidió el destino de muchos: tu género. Esa noche se impuso una regla no escrita, un código de caballería marítima: mujeres y niños primero. Las cifras lo confirman. El 74% de las mujeres a bordo sobrevivió. En contraste, solo el 20% de los hombres lo logró. Si eras un hombre adulto, tus probabilidades de supervivencia se reducían drásticamente, no por falta de valor, sino por protocolo. Pero incluso siendo mujer o niño, nada estaba garantizado. Muchos botes salvavidas se lanzaron al mar medio vacíos. ¿Por qué? Por una combinación de pánico, falta de entrenamiento y desinformación. La tripulación temía que las grúas que bajaban los botes no soportaran el peso si estaban llenos. Errores humanos, cometidos en medio del caos, que sellaron el destino de cientos de personas que podrían haberse salvado. Y entonces llegan los últimos 30 minutos. La proa del barco comienza a hundirse visiblemente. La inclinación se vuelve cada vez más pronunciada. En los salones, los platos caen de las mesas y se hacen añicos. Los muebles pesados se deslizan por el suelo. La electricidad parpadea y amenaza con apagarse. Y la orquesta, heroicamente, sigue tocando. No para evitar el hundimiento, eso es imposible, sino para intentar calmar los nervios, para evitar el pánico masivo que haría todo aún peor. Si todavía estabas dentro del barco en ese momento, tus probabilidades eran mínimas. Las escaleras estaban casi verticales, las puertas bloqueadas por la presión del agua, los pasillos inundados y oscuros. El tiempo se había agotado. A las 2:20 de la madrugada, el Titanic, la maravilla de la ingeniería, se parte en dos y desaparece bajo las aguas negras del océano. Y entonces, un silencio sobrecogedor. Botes salvavidas flotando en la distancia, gritos que se van apagando uno a uno, consumidos por el frío, y solo queda la noche, el agua negra, fría, infinita. Vamos a resumirlo con frialdad matemática. Si eras una mujer de primera clase, tus probabilidades de sobrevivir eran altas. Si eras un hombre de tercera clase, tus probabilidades eran casi nulas. Si estabas cerca de la cubierta superior cuando comenzó la evacuación, tenías una ventaja enorme. Si estabas en los niveles inferiores, detrás de puertas que luego se cerraron, el tiempo jugaba en tu contra desde el principio. En el mejor de los escenarios posibles, tus probabilidades de supervivencia no superaban el 50%. Sobrevivir al Titanic no fue una cuestión de fuerza física ni de inteligencia. Fue una cuestión de posición, de acceso, de minutos que lo cambiaron todo. El Titanic no fue solo una tragedia marítima, fue un espejo brutal de la desigualdad social de su época, un recordatorio de que en los momentos de crisis la estructura social no desaparece, al contrario, se vuelve más visible y más cruel que nunca. Ahora, por un momento, imagina que estás allí. Sientes el frío cortante en tu rostro,
Escuchas la madera y el acero del barco crujir a tu alrededor. Ves cómo las luces se apagan para siempre y entiendes con una claridad aterradora que ya no quedan más botes. La pregunta final no es si eras valiente. La pregunta no es si eras fuerte. Es simplemente si estabas en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando el mundo comenzó a inclinarse. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha interesado esta historia, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.